para comprender mejor lo que estamos viviendo hoy, vale la pena una revisión del contexto a lo largo de los años. Y lo que tenemos al frente en estos días en el sector está vinculado con las dos grandes disrupciones competitivas que hemos tenido durante la última década. Digamos que hacia el 2014 tuvimos, 2013-2014, tuvimos la entrada de dos operadores móviles que se sumaron a los dos operadores móviles que ya existían. Esa situación que acá en el Perú ya hemos muchos olvidado, ¿no? En realidad es bastante particular porque eso no había ocurrido nunca en Sudamérica, ¿no? Que el número de operadores móviles se duplique. Más aún, tomando en cuenta que los dos operadores móviles que entraron se han dirigido históricamente a segmentos de mercado bastante diferenciados, ¿no? Esa es una primera disrupción competitiva que tenemos en la última década. Y la siguiente es hacia fines de los 2018-19, cuando empiezan a surgir, gracias al desarrollo tecnológico, etcétera, ISPs que podemos denominar independientes, es decir, diferentes a los operadores integrados que brindan servicios de Internet móvil e Internet fijo. Y existen ya algunas marcas emblemáticas que han tenido un crecimiento sumamente significativo, y eso ha motivado que a su vez una cantidad interesante de ISPs independientes de carácter regional empiezan también a visorar una senda de crecimiento para ser los siguientes operadores, los siguientes ISPs independientes en seguir ese ritmo de crecimiento tan acelerado que algunas marcas emblemáticas ya han ido registrando. Y situación que además se exacerbó con la pandemia, porque eso, como bien sabemos aquí y en todos lados, aceleró la demanda por servicios de Internet en el hogar, porque todos estábamos en casa. Fruto de ello, hoy tenemos un escenario en el cual Perú es uno de los mercados más competitivos en la región, con 4 operadores móviles y una cantidad innumerable de ISPs independientes regionales que están repartidos en muchas ciudades del país. Eso ha llevado a una situación de precio-velocidad bastante distintiva, ¿no? Tenemos los precios más bajos de la región, tanto en Internet móvil como en Internet fijo. En un momento en el cual todavía hace falta cubrir una agenda pendiente en ambos servicios, es decir, todavía falta mayor expansión del Internet móvil y todavía más aún en el caso de Internet fijo. Miremos nada más, por ejemplo, cuánto fue la tasa de crecimiento del Internet móvil el año pasado, el número de suscriptores. Ya está en un dígito bajo, ¿no? En los últimos 2 años ha sido un dígito bajo. En Internet fijo, en cambio, en particular en fibra al hogar, todavía estamos en 2 dígitos, porque a lo largo del tiempo estos ciclos de crecimiento se manifestaron primero en Internet móvil y luego en el Internet fijo residencial. Por eso todavía estamos creciendo a 2 dígitos, y en el caso de fibra al hogar, el año pasado hemos crecido a un ritmo del 50%, de modo que ya 3 de cada 4 conexiones de Internet hogar en el país son de fibra óptica al hogar. Entonces, es un escenario donde paradójicamente un fuerte crecimiento ha venido de la mano con una contracción de precios. Los operadores desarrollan grandes esfuerzos para sostener los ARPUs, y eso se da fundamentalmente a través de una mejora en la capacidad de descarga en el servicio de Internet móvil y de las velocidades contratadas en el caso de Internet fijo. Entonces, por ejemplo, el año pasado el precio promedio unitario de Internet fijo al hogar cayó por debajo de la mitad, cayó alrededor del 50% o un poco más inclusive, ¿no? Entonces, a todos esos ingredientes se le suma lo que vaya a ocurrir con el 5G. Entonces, que como bien sabemos, ejerce una presión financiera sobre los operadores sumamente significativa, además del marco normativo que debe ser trabajado. Cuando comparamos la penetración del servicio en Perú respecto a Sudamérica, todavía estamos algunos pasos atrás, aún si consideramos indicadores económicos como el PIB per cápita o el ingreso familiar. De manera que nada más viendo eso, existe un potencial de crecimiento. Ahora, ¿dónde se ubica ese potencial de crecimiento? Es verdad que en términos relativos es menos en Lima metropolitana. Como bien acá los peruanos sabemos, el nivel de concentración económica de la ciudad capital es bastante alto, bastante mayor que la mayoría de nuestros países vecinos.
y por lo tanto en Lima no existe demasiado, en ciertos clústeres geográficos distritales, digamos, ¿no? Pero mayormente es fuera de Lima, sobre todo en algunas ciudades intermedias, es decir, más que, voy a decir algunos nombres que para los peruanos son muy familiares, ¿no? Más que Trujillo o Piura, que son en el norte del país y que económicamente son quienes siguen a Lima en términos de tamaño económico nacional, estamos viendo en ciudades intermedias, como por ejemplo, voy a decir un nombre, Huancayo, que queda en la sierra central del país, y donde todavía existe una demanda por acceder. No es una ciudad intermedia, en todo caso, es a lo que nos referimos. De modo que por ahí nosotros vemos que existe todavía un potencial en un escenario donde claramente el apetito por conectividad es creciente, y me atrevería a decir que insaciable, ¿no? Porque cada vez existen más aplicaciones que los usuarios deseamos consumir. Hace un momento decíamos que existe un surgimiento de una cantidad muy, muy nutrida, muy interesante de ISPs regionales, independientes, y de hecho podemos decir que luego de los operadores integrados, el ISP número 5 del Perú nació en la zona sur, en la ciudad de Chiclayo, y se ha expandido a ciudades vecinas, y su siguiente paso es expandirse hacia ciudades en el sur del Perú, quise decir en el norte, Chiclayo y tal, y luego está expandiéndose al sur. Y además con un nivel de gobierno corporativo muy ordenado que le ha permitido levantar capital para precisamente estas expansiones más allá de su ciudad de origen, de manera tal que prevemos que conforme los desarrollos tecnológicos se sigan dando, eso continúe reduciendo las barreras de entrada, como decimos los economistas, por lo tanto sigan surgiendo ISPs independientes en diversas partes del país. De hecho, hoy día en diversas ciudades diferentes a Lima, las mayores cuotas de mercado ya no corresponden a los ISPs nacionales, a los operadores nacionales, sino a estos ISPs independientes. Sobre el reglamento que ha publicado el MTC, en efecto, uno podría sustentar que son 20 páginas la norma, ¿no? Hay muchos elementos allí, ¿no? Pero la verdad es que estamos en un escenario inédito. Nosotros preferimos ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. No existe una casuística internacional suficientemente madura para plantear que las mejores prácticas se sugieren hacerlo de tal o cual forma, ¿no? Primero porque en Sudamérica todavía somos relativamente jóvenes en el tema, y segundo porque si bien en todos los mercados existe un legacy, porque esta banda fue utilizada anteriormente para otros servicios, acá tenemos un escenario donde 3 de los 4 operadores móviles tienen presencia en esa banda, y eso es algo que cuando el ministerio, y José ha estado allí, cuando el ministerio se ha enfrentado a situaciones donde una banda con legacy ha tenido que ser utilizada por una tecnología nueva, de pronto había un operador establecido, etcétera, pero 3 de los 4 operadores que estén en una misma banda es un escenario inédito. Y eso crea una situación donde cada uno tiene un objetivo diferente, y por lo tanto para la autoridad, digamos, una opción es que los operadores revelen sus preferencias y que leemos esa intención en la forma en que el reglamento está planteado. 5G sin duda implica ya no solamente una mirada dentro del sector de telecomunicaciones, ¿no? Sino desde el punto de vista país. Y por lo tanto, la evolución 5G, digamos que sí debiera ser un objetivo nacional, ¿no? Eso no implica que los 30 y pico millones de peruanos vayamos a aspirar a tener 5G en un plazo cortísimo, ¿no? Pero sí tendría que estar en el mapa de KPIs del país cuándo es que va a llegar el 5G asignado. Ahora, de modo tal que lo que quisiéramos plantear como interrogante es, a la luz del entorno político, ¿no? Es si vamos a llegar o no antes del cambio de gobierno del próximo año. Y nosotros estamos hoy día frente a la valorización de la banda. Tenemos entendido que el MTC ya está en ese proceso. Algunos meses faltan, de modo tal que quizás hacia junio, julio, ya esté ese terreno afirmado respecto a
la valoración como tal, cuáles son los requisitos técnicos, económicos, legales, ¿no es cierto?, que pueda tener esto, de modo tal que la convocatoria pueda ser emprendida. Y todos estos procedimientos que mencionaba José al comienzo, que están vinculados, ¿no? Y que son fruto del escenario tan complejo, ¿no? Donde varios operadores están ahí, en fin, lo que dijimos hace un rato. Si puede o no eso ser concluido en 12 meses, que es lo que faltaría desde julio de este año hasta el cambio de gobierno, ese es un desafío. ¿Que sería deseable? Sí, porque dado las complejidades inherentes al 5G, que haría un nuevo gobierno, quizás decida dar un paso atrás y retroceder para revisar el comienzo. Entonces, deseemos ahí, tengamos el buen deseo de que el panorama vaya avanzando para que en el horizonte que decimos, un año y un poco más, esto pueda ser ya una realidad, la asignación puede ser una realidad. Si el mercado resiste que existan 3, sí, que resiste que existan 4, ha sido así durante una década. Una pista nos lo puede ofrecer los casos de países vecinos donde han habido procesos de transacción, ¿no? Da una pista. Yo creo que Andrea, ustedes entre la semana conocen muy bien cuál es el caso que ha ocurrido más. Nos da una pista. Existen varios operadores que tienen presencia en la región. En todo caso, si es que se diera la presencia de un operador que aún no está en el país, creeríamos que se trata de alguien que sí está en la región, que sí está en los alrededores, y para quienes Perú puede ser un país adicional en su portafolio. Pero ahí sí me temo que mi mejor respuesta es todo puede pasar.